Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Teolinda Mendoza, otorrinolaringóloga, y vamos a hablar sobre los efectos y las consecuencias que ha traído el COVID-19 a los pacientes en la parte auditiva. Un gusto recibirla. Bienvenida, doctora. El placer es para mí. Agradecida por la invitación. Doctora, queremos hablar sobre el COVID porque a veces pensábamos que solamente para respirar o otras manifestaciones eran las que se daban. Sin embargo, ya ha pasado más de un año desde que se dio a conocer los primeros casos, por lo menos en nuestro país, y hemos visto cómo ha evolucionado este virus, incluso ha mutado. Pero en la parte auditiva, realmente cómo se ve afectado a los pacientes y con qué frecuencia se pueden notar. Sí. Pensábamos que el coronavirus no tiene nada que ver con los oídos, que solo afecta la parte respiratoria, sobre todo los pulmones, que es donde da la mayor lección y donde deja la mayor secuela. Pero los oídos, bien sea en pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos moderados, leves o graves, o pacientes en síndrome post-COVID, tienen sintomatología otológica y muy variada. Va desde pérdidas de la audición de diversos grados a una sordera súbita, que es que el oído se apaga, gracias a Dios que es uno solo, por lo general es unilateral. Presentan también problemas del equilibrio o vértigo, el tinnitus, que es el ruido de los oídos, la parálisis facial, porque la parálisis facial en el 90% de los casos la causa está en el oído. En pandemia todas esas cosas han aumentado en mayor o menor grado. Lo otro también, como se ha presentado, hay pacientes que tienen solo una otitis o una mastoiditis, que es la inflamación de la mastoide, con fiebre y síntomas generales, malestar general. Y así es como se les presentó al COVID a ellos, sin ningún problema respiratorio. Claro, y justamente le quería consultar de cómo se dan cuenta que este paciente tiene COVID-19 siendo asintomático, no presentando ningún otro síntoma, sino que de repente una otitis que puede padecer cualquier persona, incluso, por ejemplo, la otitis del nadador, conocida de esa manera. Exacto. Y cómo diferenciar realmente que estamos en la presencia de un daño estructural en nuestra parte auditiva por el COVID-19 a otro tipo de afectaciones. Sí, hay varias formas. Fíjate que mientras más severos sean los síntomas del COVID, tienes más posibilidades de tener síntomas otológicos. Entonces, el oído sabemos que tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pero solo el oído medio tiene receptores respiratorios para el virus del COVID. Y es ahí donde más afectación produce, mayor inflamación y mayor daño. ¿Y cómo llega ahí? Llega por la nariz, se introduce por una comunicación que tenemos con la nariz y los oídos que se llama la trompa de Eustaquio, y es capaz entonces, porque tiene unas coronas, unas espículas, de unirse a ese receptor. En el oído externo y en el oído interno no hay receptores, pero se ha evidenciado el COVID en el cerumen del conducto auditivo externo en pacientes que han estado en las unidades de terapia, pero ahí no produce daño. Lo único que produce es contaminación. Bueno, nos dicen que la cera o el cerumen, como usted bien lo refiere, que es la cera que encontramos en los oídos, no debe ser retirada por el paciente, no debe ser tocada por nosotros, sino que se debe acudir al otorrino para poder hacer una limpieza si es necesaria, si hay La algún cera es tipo de protectora. tapón. Entonces, esta cera nos puede ayudar también a protegernos en esa parte ante la presencia de este virus que, como bien usted nos dice, tiene una coronita, estas espículas que va a afectar el oído medio. En el oído medio están los receptores. En la piel del conducto no hay receptores, él no tiene cómo vivir allí, porque necesita parasitar una célula viva. Ahora, ¿por qué se produce daño en el oído interno si no hay los receptores? En el oído interno tenemos los órganos esenciales para oír y para el equilibrio, que son los receptores de audición y de equilibrio en el caracol y en los canales semicirculares, el utrículo y el sacro. Lo que sucede es que estas células son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces,
como el virus produce daño pulmonar y produce hipoxia, es esta hipoxia la que va a producir ese daño de la audición. Claro, y además vemos Y que esto es un virus respiratorio, pero toda la parte respiratoria va conectado también. Vemos cómo la nariz se conecta con la boca, incluso con los Ujú. oídos, y es un todo. Por eso es que a veces vemos inflamaciones que afectan o se irradian también hacia los oídos. Y se dicen, Sí, ¿pero por qué? Bueno, porque todo tiene una conexión, igual que cuando nos colocamos una gota nasal que la sentimos que baja sí. también a través de la garganta, por decirlo de alguna Entonces, manera. el coronavirus afecta nuestros oídos de tres formas. Primero, por las citoquinas que producen una inflamación mucho más marcada que cualquier otro virus. Luego, también por el daño en sí del virus que produce a nivel de las células, la hipoxia y luego muchos medicamentos que se están utilizando son ototóxicos. ¿Qué Los quieren decir? medicamentos ototóxicos son los que producen daño a nivel de ese receptor auditivo. Doc- Entonces, fíjate, Ujú, el Remdesivir, ujú. la cloroquina, la aspirina que tanto se usan, son medicamentos ototóxicos. Y si a eso le añadimos que necesitamos colocar un antibiótico porque se complicó el paciente con una infección bacteriana, además del COVID, se usan muchos antibióticos, que son los que hay ahorita más en proporción, que se denominan aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son muy ototóxicos. Sí, justamente nos está hablando de medicamentos que son Ujú. utilizados incluso de manera experimental, porque hasta el momento no hay un tratamiento totalmente efectivo contra el COVID-19 y según el paciente. E incluso en este momento, siguiendo nosotros las medidas de bioseguridad, la distancia física, el uso de tapabocas y mascarilla, Ujú. pues vemos algo que es muy común. Por ejemplo, usted en este momento habla y se le baja un poco el tapaboca. Sí, yo... Entonces vamos a aprovechar de ayudar también a las personas a ver una técnica que nos ayude también a colocarnos el tapabocas. Si por ejemplo estamos en la calle y nos toca hablar mucho, por lo menos retirarse el tapabocas y hacer el cruce de las ligas. Vamos a probarlo a ver qué tal nos va. Vamos a Vamos a probar. ir probando esto porque estas son cosas que nos puede pasar también en la vida diaria y que posiblemente no sabemos cómo solucionarlo. Estamos en una actividad, estamos hablando y no sabemos cómo solucionarlo. Ahí tenemos una Ahí estamos opción más un poco seguros. más práctica para seguir, por ejemplo, en una actividad en donde estamos conversando. Bueno, Exacto. vemos cosas prácticas ¿Viste? también en el día a día que Así nos es, puede así. ayudar. Ay, Doctora, gracias. le preguntaba eso sobre el oído porque, por ejemplo, por acá nos llega una pregunta. Estamos conectados también en Instagram Live a través Ajá. de Daniela J. Salas en Instagram y nos dice en el Drum 7, dice lo siguiente, los pacientes con sinusitis suelen tener un mayor riesgo con respecto al COVID-19. Claro, porque la sinusitis ya es una inflamación en ese terreno donde le encanta estar el coronavirus. El coronavirus tiene varias vías de penetración. Por la vía oral, te penetra por la vía nasal y por las conjuntivas oculares, pero le prefiere la nariz. Sí. Cuando entra por la nariz, que por eso tenemos que taparnos muy bien, se va y se esconde en la parte posterior de la nariz. Ahí están las adenoides, que es una glándula. Y está, entonces se denomina la rinofaringe. Por eso ahí se multiplica y se esconde no solo cualquier bacteria que parasite la cavidad nasal. Por eso es que el PCR tiene que ir el hisopado hasta la parte profunda porque allá es donde está él en mayor proporción. Claro, además han dicho que el hisopado nasal es la prueba por excelencia que nos ayuda a determinar si realmente la presencia del virus está y que es mucho más confiable que las de descartes por pruebas rápidas, por ejemplo, con la sangre para ver si hay algún tipo de Sí. anticuerpo. Vamos a ver en la próxima parte las diferencias que hay entre las personas que tienen sinusitis, rhinosinusitis y que puedan ser Alergias. susceptibles al virus, alérgicos. Ujú. Estamos en temporadas en donde en este momento en el país está lloviendo y hay personas que se despiertan un poco mocosos, vamos a llamarlo así, con Sí, esa rinorrea, con esa mucosidad y cómo diferenciarlo y no asustarnos, pero sí estar atento y tomar en cuenta recomendaciones de los sí. especialistas. Vamos a la pausa, la doctora Mendoza nos seguirá acompañando en la próxima parte, otorrinolaringólogo, recuerde nuestras redes sociales, @salud_gb, @Daniel J. Salas, ya volvemos.